Una vez que terminen el proceso de instalación, lo que viene es ver si se pueden conectar desde el cliente hacia el server, ¿ya? Y de hecho en el equipo cliente debería aparecer la herramienta Management Studio. SQL Server Management Studio. Para conectarse, ¿cierto?, hacia el servidor que tienen ustedes en su misma red, lo primero que tienen que cambiar es el modo de autenticación, ¿cierto? Ya no es de Windows. ¿Cuál es? De SQL Server. ¿Qué usuario? SA. La contraseña que crearon en la instalación para SA y tienen que buscar el servidor en la red. Si no lo encontramos en el listado de servidores en la red, lo podemos hacer manualmente, ¿ya? Entonces, nombre de servidor, voy a buscar más y no lo busco como servidores locales, porque no está en la misma máquina, lo busco como servidores de redes, ¿ya? Debemos ver si nuestro servidor se está publicando en la red. Efectivamente, aparece como motor de base de datos y aparece el nombre de la máquina. Nombre de la máquina. Si no me llegase a aparecer el nombre de la máquina, lo pongo manualmente, ¿ya? Ahora, me falta algo más a agregar. ¿Qué falta? La instancia. Por lo tanto, viene backslash SQL Express. Perfecto. Sí. Backslash SQL Express. Como el backslash que está abajo. Sí, de la misma forma. Lo copiamos nomás. Entonces, SA NS2 se llama mi servidor. NS2 slash SQL Express. Le digo conectar y estoy realmente ya en el servidor y veo las bases de datos por default. Ahí estoy. Por eso les decía, nombre de servidor slash nombre de instancia. Y estoy viendo las bases de datos, ¿cierto?, del server, que no las vamos a tocar, vamos a hacer nosotros una propia base de datos después. ¿Ya? Se pueden desconectar y dejan guardada la sesión de conexión. ¿Ya? En nombre de servidor slash SQL Express. Autenticación de SA. Nuevamente. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya, continuando jóvenes con la clase, vamos a empezar ahora a trabajar en la administración de SQL Server, algunas cosas básicas, creación de usuario, una base de datos, y finalmente, si nos da la capacidad las máquinas, poder hacer una migración, ¿cierto? O los tips de cómo se hace la migración, ¿ya? Una migración se refiere a cómo yo transformo o transporto una base de datos que está en una plataforma a otra, ¿cierto? En este caso podría estar una base de datos que está en Oracle y llevarla a SQL Server, o viceversa. Ahora, hay herramientas que nos permiten hacer esto de una forma un poco más dinámica, en realidad, que evite tener infraestructura física. Y podríamos contratar los servicios, ¿cierto? Está la opción de hacer la contratación. Entonces, hay tres herramientas en las cuales yo les voy a mostrar por acá. Ahora, ustedes decidirse cuál es la más óptima para su uso. Y una de ellas podría ser Microsoft Azure, ¿ya? Microsoft Windows Azure. Microsoft Windows Azure, yo tengo una cuenta creada, ustedes también pueden crear su cuenta con el correo de ayer, ¿cierto? Que tiene una cantidad de horas de acceso, son 25 horas de uso, en la cual lo mismo que estamos creando nosotros podrían hacerlo con máquinas virtuales corriendo en una cloud. Es decir, armo una máquina virtual con una cantidad de RAM, con un gestor de base de datos, ¿cierto? Que pudiese ser Oracle, que pudiese ser SQL Server u otro,
y hago correr esa máquina uptime las 24 horas del día. Entonces ya no dependo de un hardware físico, sino que lo estoy haciendo correr en la nube, ¿ya? Así que hay una alternativa para hacerlo, ¿ya? Entonces, podrían hacerlo con su cuenta de Microsoft Windows Archer, ¿cierto? Crear una máquina virtual, obviamente que hay que pagar por las características de la máquina virtual. Entre más RAM tiene la máquina virtual, más cara es, ¿cierto? Pero es un paquete completo en realidad. Si yo creo una máquina virtual, por ejemplo Windows Server 2012, y a ese Windows Server 2012 le instalo 4 procesadores físicos y le instalo las licencias de SQL Server también, obviamente pago el total de ellos, las horas que lo uso en realidad. Esto igual que un servicio a la medida. Si lo usé 10 horas, pago 10 horas, ¿ya? Así que está la posibilidad de hacerlo con la plataforma Microsoft Windows Archer. Microsoft también da la posibilidad de hacerlo, de que pueda trabajar con otras plataformas también asociadas. No necesariamente esta máquina virtual va a ser un Windows Server en el cual va a estar corriendo SQL Server. Ya puede ser un Oracle también, ¿cierto? Un Linux CentOS con Oracle. Se pueden hacer una mezcla de tecnología. Ya, si no me gusta esta plataforma, tengo otra alternativa, ¿cierto? Y esta alternativa se llama OpenShift. OpenShift es una plataforma que creó Red Hat, que también hace algo muy similar a lo que hace Windows Archer, y también se trabaja con máquinas virtuales nube. Por lo tanto, yo puedo crear mi máquina virtual, y esa máquina virtual le puedo instalar un gestor de base de datos, ¿cierto? Que sea de mi parecer. Por ejemplo, aquí yo también estoy en mi cuenta, en la cual puedo ir administrando mis máquinas virtuales, y estas máquinas virtuales pueden ser de distintas tecnologías. Entonces tengo el plan A y el plan B, ¿cierto? Para que lo vamos viendo. Ahora, si no me gusta ni Microsoft Azure, no me gusta ni OpenShift, que es de Red Hat, tengo la última posibilidad, que es Amazon Web Service, que también me permite hacer algo muy similar. En Amazon Web Service también creo una máquina virtual, y puede ser de distintas tecnologías, pueden ser máquinas con Oracle, pueden ser máquinas con SQL Server, y también las voy trabajando y armando su hardware a la medida. Ahora la pregunta, ¿podría integrar una máquina virtual que tengo en Microsoft Azure con una máquina que está en Amazon Web Service? Comunicarlas, por ejemplo. En Amazon Web Service tengo un Oracle, ¿cierto? Un CentOS con Oracle. Y en el Windows Azure tengo un Windows Server 2012 con SQL Server. ¿Cómo hago esa migración si hay dos plataformas de cloud diferentes? Ahí aparece la herramienta que vamos a trabajar en un rato más, y que también sirve para esto, y se llama SSMA o SQL Server Migration Assistant. ¿Ya? El SQL Server Migration Assistant es el intermediario o el programa intermediario que tiene que estar instalado en el cliente para que conecte a dos gestores de base de datos distintos. Aquí da lo mismo si lo que yo quiero conectar son dos máquinas físicas, dos máquinas virtuales o dos máquinas en la cloud, como lo está dando el ejemplo. Lo que hace es la integración de cómo yo llevo una base de datos que está en Oracle, en un servidor X, y lo hago conectar con un servidor SQL Server que está en una locación X por otro lado. Puede ser una máquina física con una virtual con una física, una virtual con una nube, etc. Como uno quiera, ¿ya? O sea, está la alternativa y está en la herramienta. Esto se creó, esta herramienta del SSMA, hace un par de años, y permite la integración, como yo les digo, con distintos tipos de plataformas de gestores de base de datos. La opción que había antiguamente era hacer esto manualmente. Es decir, si yo quería migrar una base de datos, tenía que contratar un par de digitadores, ¿cierto? Encerrarlos una semana, a pan y agua, y tenerlo ahí programando dato a dato, traspasando miles de registros a otra base de datos, miles de registros, ¿ya? Así que alivió harto el trabajo. Esta es la herramienta que yo les he mencionado harto de la migración, SSMA. Por lo tanto, yo podría hacer distintos tipos de integraciones en máquinas virtuales, máquinas físicas u otras. Lo que quiero hacer en un ratito más, ¿cierto? Antes que terminemos la clase, es que, por ejemplo, acá tengo Windows Server con Oracle, y por otro lado voy a tener la otra máquina virtual, que es SQL Server sobre Windows Server, y aquí instalo el SSMA para hacer la integración, ¿ya? Así que ese es como el desafío final, para que le vayan dando un vistazo. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían mencionado antes, no? ¿Nunca? ¿Primera vez? ¿Sí? ¿Les sonaba el nombre de SSMA? ¿Sí? ¿La herramienta? Sí, algo. Ya. No solamente es para máquinas físicas, sino que también se puede hacer con máquinas en la nube, en distintos proveedores como Amazon Web Service,
como OpenShift de Oracle, de Red Hat, perdón, o Window Archer de Microsoft. ¿Ya? Yo tengo unos ejercicios por ahí hechos con unas máquinas que las integro y las conecto entre sí. Ya. Vamos a lo nuestro. Continuamos entonces trabajando con el Management Studio. Ya estamos con el usuario CCMA. Acá los usuarios, dentro de un gestor de base de datos Microsoft, se crean como inicios de sesión, en realidad. Ese es el nombre que se le da a un usuario, un inicio de sesión. Y la creación de un inicio de sesión es bastante sencilla. ¿Ya? Se crean en la pestaña de seguridad. Vamos a hacer un ejercicio, un usuario de ejemplo y agregarle privilegio. ¿Ya? Es la misma lógica de los usuarios que se creaban en Oracle. ¿Ya? Si yo creo un usuario en Oracle, le puedo dar o todos los privilegios, lo puedo hacer un usuario que sea DBA, ¿cierto? Puedo hacer que haga consulta, puedo hacer que haga respaldo, ¿ya? O que sea un usuario, ¿cierto? Súper habilitado, como yo quiera. Entonces, ¿cómo crearía un usuario acá? ¿Ustedes tuvieron la experiencia de crear usuario en SQL Server? ¿Cuándo vieron SQL Server en los vespertinos la noche? ¿Cuándo vieron SQL Server? ¿En base de datos orientada a objetos vieron SQL Server? ¿O en programación vieron SQL Server por ahí? ¿Algo? Pero no hicieron creación de usuario. No, solo trabajaban con el propio usuario, ¿cierto? Con el que venía y local. Ya. Ahora, ¿cómo creo un usuario? Bien sencillo en realidad. ¿Ya? Estoy trabajando con el usuario SA, ¿cierto? Si estuviese trabajando en el servidor directamente, ¿con qué usuario hubiese sido? Con administrator. Ya. Pero quiero tener un usuario extra. ¿Cómo creo el usuario? ¿Ya? Lo creo en la pestaña que se llama seguridad. Y lo creo como nuevo inicio de sesión. ¿Ya? Nuevo inicio de sesión. Me pregunta qué tipo de autenticación voy a darle. ¿Cuál recomiendan ustedes nuevamente? ¿De Windows o SQL Server? Autenticación de SQL Server. ¿Cierto? ¿Ya? El nombre de inicio de sesión es el nombre que le va a dar, ¿por cierto? Un inicial y apellido, como lo hicieron en Oracle, lo mismo. Incluso pueden crear el mismo usuario, ¿cierto? J. Pérez, ¿cierto? Juanito Pérez, D. Herrera, de David Herrera. Lo creamos. O el usuario de ejemplo que ustedes quieran. Ya yo creo un usuario que se llame ejemplo. Ya. Contraseña. Ejemplo 1, ¿cierto? Ejemplo 1, ejemplo 1. Y vamos viendo o asignando los tipos de política que vamos a tener. Por ejemplo, exigir directivas de contraseña. Al exigir directivas de contraseña, ¿qué le estoy diciendo? Que la contraseña tiene que tener una cierta cantidad de caracteres, que son mínimo ¿cuánto? 8. Que tenga mayúscula, que tenga minúscula, número, letra, ¿cierto? Caracteres. ¿Ya? Si le declaro exigir expiración de contraseña, también puedo declarar que el usuario de SQL Server cada cierto periodo de tiempo tiene que ir cambiando esas políticas, ¿cierto? O que el usuario cambie la contraseña al iniciar sesión. Es decir, cada vez que inicia, tiene que ir dando una contraseña nueva. ¿Ya? Ahora, usted define si las deja o no las deja esas políticas, ¿cierto? A gusto de cada uno. Entonces creo un usuario, le doy un nombre. Nunca un usuario tiene que llevar espacios, ¿cierto? Nunca con espacios. Siempre tiene que ser un nombre compuesto. Y en el caso que voy a ocupar un espacio, ¿qué carácter se recomienda? Guión bajo. ¿Ya? Guión bajo para crear un usuario. Entonces creo un usuario y el usuario, por defecto, siempre es propietario de una base de datos. Así como en Oracle, el usuario tenía el mismo nombre de la base de datos, acá nosotros podríamos decirle que él tenga los privilegios sobre una de las bases de datos que ya están creadas en el sistema. ¿Ya? Ahora, si yo creo este usuario, voy a verme obligado a agregarlo a la base de datos que se llama Master, Model, ¿cierto? O Temporal. ¿Ya? Y esas son bases de datos propias para que funcione el gestor SQL Server. Así que un poco riesgoso, ¿cierto? ¿Cierto? Un poco riesgoso. Yo preferiría crear una base de datos primero y al usuario asignarle esos privilegios. Ahí da lo mismo lo que haga en esa base de datos, ¿cierto? Si la borra o no la borra. Porque si yo le doy privilegios a este usuario, puede trabajar con esas tablas de esas bases de datos, ¿cierto? Y me podría borrar un dato importante. Ahora, ¿se arriesga o no se arriesga? ¿Confía en usted o no?
Hay que quitarlo a hacer. Cree nomás, pues, cree que lo máster, ¿ya? No. Le doy a máster, yo me confío, lo digo, privilegio máster, ¿ya? Entonces, creamos, ¿cierto?, el usuario. Ahora, aparte del usuario, le podemos dar los privilegios, antes de crearlo, en funciones de servidor. Y ahí aparecen todas las funcionalidades que podría tener, ¿ya? Server admin, ¿cierto? Setup admin, ¿ya? DB creator, etc. Si usted confía, ¿qué privilegios le da? Todos. Déselo todos, pues, ¿eh? Confíe en usted mismo. Todos los privilegios. ¿Ya? Asignación de usuario. No solamente él puede ser propietario de una base de datos, puede ser propietario de todas, ¿cierto? Él puede ser propietario de todas. Entonces, a medida que yo pincho una base de datos, que son de sistema, que están creados, aparecen las acciones que puede hacer sobre esa base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, Database Owner. ¿Ya? Tomé la base de datos master y le doy todos los privilegios a ese usuario. ¿Ya? Entonces el usuario que se llama ejemplo 1 es propietario completo y con todas las acciones posibles sobre la base de datos que se llama master. ¿Ya? Y luego, en la última pestaña, la que dice estado, yo les comenté hace un par de semanas atrás que qué se hacía cuando yo no quiero trabajar con un usuario. ¿Lo borro o lo deshabilito? Aquí está la opción. Yo prefiero deshabilitarlo. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si cometo el siguiente error? Al usuario que recién creé, ejemplo 1, le di todos los permisos y aparte lo hice propietario de la base de datos master. Y por X motivo borro su usuario. ¿Qué pasa con la base de datos que está asociado? ¿Cierto? Hay una regla de integridad referencial que me va a permitir hacerlo y yo podría eliminar también a la base de datos que está asociada al usuario. Entonces corre el riesgo de dañar el gestor de base de datos completo. ¿Ya? ¿Podría colocar el listado anterior? Master. La elegí a modo de ejemplo a la master y le di todos los privilegios. No es recomendado. Lo que estamos haciendo en realidad no es una buena práctica. ¿Ya? No es una buena práctica para nada. Estamos corriendo el riesgo de que ese usuario pueda hacer todo en esa base de datos. Y esa es la base de datos principal de SQL Server. La base de datos master. ¿Ya? Netamente con fines experimentales lo estamos haciendo, ¿cierto? Con ningún otro fin. Cuando usted ya tiene listo, crea el usuario, le da la contraseña, desactiva los permisos, ¿ya? Las funciones le agrega, las funciones propias de una base de datos, o en la o las bases de datos, ¿ya? Crea al usuario finalmente. Este usuario está habilitado, está apto para trabajar y tiene todos los permisos en el motor de base de datos, concedidos, ¿ya? Ahí usted acepta y crea al usuario. Por lo tanto, yo podría hacer la siguiente prueba. Debería cerrar sesión y entrar con el usuario nuevo para probar. Solamente para probar. De hecho, ahí aparece. Ahí está el usuario que creé recién, que se llama ejemplo 1, y el usuario que teníamos creado anteriormente, que era el System Administrator, perdón, el SA. Voy a probar. ¿Ya? Cierro sesión, me desconecto. Me vuelvo a conectar, ¿cierto? Y me valido con el usuario que acabo de crear. Y pasó. Y pasó, ¿cierto? Por lo tanto, fácilmente, este usuario podría empezar a trabajar en la base de datos que se llama master, podría desplegar sus tablas, podría empezar a ver los campos que tiene cada tabla y podría empezar a eliminar o agregar cosas, ¿cierto? O sea, tiene todos los privilegios, ¿ya? ¿Se ríe o no, Sebastián? No. ¿No? No se ríe o no se El ríe. SA tiene menos privilegios que este. Tiene menos privilegios, el SA a un nivel más bajo. Tiene 2 privilegios. Claro, el SA tiene un nivel inferior al que el usuario que acabamos de crear. O sea, yo lo puedo ver para mirar, pero no voy a tocar nada. Simplemente mirar. ¿Ya?
Cierro sesión, voy a entrar con el SA, en caso de... Me desconecto nuevamente y vamos a entrar con el SA para hacer algún tipo de prueba. ¿Ya? ¿Cierto? No corramos riesgo. Ya, vamos a hacer una base de datos sencilla con el usuario SA para que sea el propietario de esa base de datos y si la borra da lo mismo, ¿cierto? Pero no toquen las de sistema. Y la creación de base de datos, si ustedes la recuerdan, es bastante sencilla también acá en SQL Server. ¿Ya? A diferencia de Oracle, solamente la base de datos era creada con el usuario con que iniciamos sesión, ¿cierto? Se asociaban al nombre. Acá nosotros podemos crear varias bases de datos y no tenemos restricción de ese tipo, acá en SQL Server. La única restricción es la cantidad de días que tenemos, 180 días, para activar el licenciamiento. Nada más que eso. ¿Ya? Ahora, si usted levanta un servidor con SQL Express Edition y congela el equipo para que todos los días vuelva a la misma hora, su licenciamiento podría ser perpetuo, ¿cierto? Puede ser perpetuo. Ya. Vamos a crear una base de datos en la pestaña base de datos, así que si corremos riesgo no la dañamos. Nueva base de datos. Le damos un nombre a una base de datos. La vamos a llamar Chile. Chile. Y la creamos. Propietario dice predeterminado. Por lo tanto, ¿quién sería el propietario de esta base de datos? El usuario que creamos antes. Nosotros podríamos decir que un usuario en específico sea el propietario de esa base de datos también. ¿Ya? Si yo lo dejo predeterminado, el que tiene más privilegio, un nivel más alto, es el que la domina. ¿Ya? Pero también podría ir y buscar y seleccionar solamente a un usuario que yo quiero que sea el que tenga esos privilegios. Por ejemplo, el SA. ¿Se pueden compartir los privilegios? Sí, puede haber más de un usuario que está trabajando en la base de datos también al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces creamos la base de datos con el SA o con otro que exista o crea otro usuario. ¿Ya? Muchas veces uno cuando administra servidores de base de datos crea usuarios según el requisito. Yo creo usuarios, por ejemplo, de lectura solamente, ¿cierto? Y hagan solamente consultas select. ¿Ya? Que no puedan hacer insert. Creo usuarios que solamente hagan visualización o creo usuarios que hagan ciertas tareas, pero no de todos los privilegios, ¿cierto? ¿Por qué un usuario tendría que ver otra base de datos que no corresponde? ¿Cierto? No tendría sentido, porque también ahí estoy jugando un poco o corriendo en riesgo la seguridad de la información que está almacenada en la base de datos, ¿cierto? No deberían verla. Entonces teníamos el usuario creado, el usuario SA, ¿ya? Y le damos a aceptar. Voy a quitar acá, aceptar. Entonces debería aparecer la base de datos recién creada que le di por nombre Chile. ¿Ya? Le di por nombre Chile. A la base de datos que tenemos ahora, ¿cierto? Dentro de todo este esquema, vamos a ver las tablas. ¿Ya? Las tablas. No tiene ninguna tabla, ¿cierto? Vamos a hacer una tabla que se llame regiones. ¿Ya? Se le hace un poco más familiar ese SQL Server ahora, ¿cierto? Con el Management Studio. ¿Ya? Es una tabla de regiones. Hacer una de regiones, provincias, comunas. Claro, como el que hacemos en Oracle. Regiones, provincias, comunas. La lógica es que haga primero regiones, ¿cierto? Porque no tiene dependencia. De regiones sale provincia y de provincia sale comuna. ¿Ya? ¿La tiene hecha, no? Sí. Perfecto, la vamos a dibujar aquí para que la hagamos. Es de práctica solamente, así que no se preocupe. Yo tengo una nueva tabla. Los campos serían rec código, rec nombre, ahí está, el numeric. Ahí está el numeric. Está el in
y el integer. Si quiero que guardar un número sería in. Si quiero que sea autoincrementable, integer. ¿Ya? Si quiero que me soporte cualquier tipo de carácter, lo dejaría como varchar. Como varchar. ¿Ya? Y primary key, ¿cierto? Se declara el campo sobre el campo que yo encuentro o considero que es irrepetible. ¿Ya? Red código. Entonces, en el momento de guardar la tabla, le doy el nombre. ¿Qué otra característica tiene Oracle distinto con SQL Server entre mayúscula y minúscula? ¿Qué hace Oracle? Transforma todo a mayúscula, ¿cierto? Nombre y campo. Ahí aparece como objeto, DBO. DBO. Entonces creo mis tres tablas. Tienes que mantener el nombre de los campos. Ya. ¿Cómo podemos ver las tablas gráficamente? ¿Cierto? Porque tenemos las tablas, tenemos los campos relacionados, pero podemos hacer un diagrama, ¿cierto? Un diagrama del modelo de la base de datos. Bueno, el nombre está más que claro ahí, en el objeto. Se crea como un nuevo diagrama de base de datos. ¿Ya? Entonces la idea es tomar las tablas y después ver cómo están las relaciones gráficamente entre ellas. Las dbo.regiones, dbo.provincia, dbo.comunas. Hago un nuevo diagrama, tomo todas las tablas que tengo y las agrego. Entonces de esa forma ya podría ver las tablas de mi modelo. Regiones, provincia, comuna. Y después, ¿cómo hago la relación? Simplemente arrastrando de la primary key a la foreign key, que en realidad es lo mismo que hicimos en la pizarra, ¿cierto? Tomando clave primaria, soltando en foránea. ¿Cómo? Ahí la estamos haciendo. Se hace la relación después, pues. Hay que crearla primero. Es solamente para tomar la relación. Entonces relaciono red código con red código por acá, suelto, y ahí me dice la dependencia. Me dice que red código de la tabla regiones se va a unir con red código de la tabla provincia. Acepto, y me queda la relación. Pero debo crear los campos primero, ¿cierto? Tienen que estar hechos. Luego tomo procódigo y lo suelto en
pro código de la otra tabla. Y ahí me dice que pro código de la tabla provincia se va a relacionar como foránea de pro código de la tabla comuna. Listo. Creo que primero crea la estructura de la tabla y después hace la relación. Por eso tiene que hacer las dependencias. La creo primero, las creamos y luego hacemos el diagrama. Es que ahí depende, po. El que no puede ir nulo es la primary key. Es opcional. Claro, pero la restricción en este caso de la llave forárea que no tiene uno, y lo hace después anónimo. Claro, acá crea la integridad referencial. Es decir, yo no puedo crear res código si acá no existe. Por eso, crea integridad referencial. Es una regla que se crea automáticamente después. Cuando tengo el diagrama ya lo guardo con un nombre, ¿cierto? Y tengo mi modelo de la base de datos. Y queda como un objeto dentro de la base de datos. Ahí aparece. Entonces tenemos ya el modelo o diagrama físico y lógico de la base de datos. Ya. La siguiente tarea, bueno, es que llenen con registro las tablas, por cierto, para hacer consultas. Ahora pueden inventar por lo menos 2 o 3 registros por cada uno, como hicimos en Oracle, y pueden ser los mismos datos de Oracle. 2 regiones, 2 provincias, 2 comunas. ¿Ya? Tienen que crearse primero las regiones, ¿cierto? Sí o sí. ¿Cómo insertan los registros? En tabla y se vuelve a editar las primeras 200 filas. Exacto. Botón secundario, editar las primeras 200. Entonces, exacto, le digo ahí editar las primeras 200 filas y me pone el asistente para insertar las filas. O lo podría hacer por console SQL, por transact SQL, ¿cierto? Inserito y mandar todo el comando completo, como usted quiera. Entonces voy a crear una región. 7 Maule, 8 Biobío. Listo. A modo de ejemplo, pueden inventar los datos, no hay problema que no sean los mismos que estamos poniendo acá. Cada uno puede inventar sus datos. Ahí pues inventé unos 2 registros para regiones, asociado a provincias, asociado a comunes. Recuerden que si hay integridad referencial me exige que tienen que estar creados los campos de las claves foráneas de la otra tabla, ¿cierto? No pueden ir en blanco, no pueden ir nulos.
Ya, y una vez que ya lleno los registros, las 3 tablas, hago las consultas directamente del editor de consulta sobre la base de datos. ¿Ya? Hay una diferencia entre abrir el editor directamente sobre la base de datos o abrir el editor superior. Cuando yo abro el editor del menú superior, debo decirle de qué base de datos, ¿cierto? En cambio, si lo abro directamente en la base de datos, me trae solamente las tablas a las que pertenecen la base de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, por eso lo abro directamente la nueva consulta sobre la base de datos. ¿Ya? Porque también, si bien la puedo abrir acá en el menú superior, una nueva consulta. Es una consulta simple, ¿cierto? Select asterisco from DBO y el nombre de la tabla. La puedo ejecutar o la puedo depurar, como quiera. ¿Sí? Me trajo los 2 registros. Select asterisco from DBO regiones. Tráigame todo de la tabla regiones.